a veces consciente, la mayoría subconsciente, pero permanece en nuestro cerebro y está grabada en unas memorias que al final nos hemos venido dando cuenta que es la causa que finalmente está generando programas que a nivel subconsciente están dirigiendo la conducta presente y que son la base de las frustraciones, de los miedos y de todos los bloqueos que se ocurrieron en épocas remotas y la mayor parte en los primeros 7 años de vida. Entonces, este cerebro es como una especie de tablero central y es el asiento de las sensaciones, o sea, ahí llega la información sensorial y ese tablero de sensaciones es como una central de llaves, en donde todas las acciones voluntarias e involuntarias el cerebro las está registrando y en esa forma podemos decir entonces que el cerebro es un receptor de información, es un transmisor de información y también un distribuidor de información. Esa información que estamos recibiendo como sensación comúnmente es confundida como si fuera un pensamiento, pero realmente esas acciones no provienen del cerebro y por eso no tienen que ver con la inteligencia del individuo. Es decir, el cerebro es un sirviente, ¿pero de quién? De la inteligencia universal. Entonces, en la medida que vamos empezando a entender todo esto, vamos a ir a entender qué es lo que hay que hacer para yo participar activamente en mi proceso de autosanación. Porque realmente, lo hemos repetido muchas veces, la única persona que puede hacer su proceso de autosanación soy yo mismo. Porque debo recordar, debo comprender que el problema de la enfermedad nace en el momento en que mi cerebro está reflejando la información de mis pensamientos, de mis sentimientos, y mi cuerpo es simplemente esa pantalla donde se está reflejando todo esto, ¿sí? Entonces, la persona, en la conciencia centradora en el ser humano, ese ser, esa persona, es la que transforma, la que recibe la información de los sentidos y ese conocimiento, esa información, cuando llega al ser humano, ya no estamos hablando del cerebro ni del cuerpo, estamos hablando del ser. Entonces, reconoce esa información y la conecta con la causa en el espíritu, es decir, se produce un proceso de transformación y esa transformación mientras no se dé, no se convierte en conocimiento. ¿Por qué? Porque hasta el proceso en el que el cerebro está recibiendo ondas de información, hasta ahí solamente llega una parte del proceso, pero se convierte en conocimiento cuando el individuo integra esa información con su propio proyecto de vida, con todo su entorno familiar, su conocimiento previo, y entonces en ese momento ya esa transformación se vuelve un instrumento de la conciencia. Y ahí es donde conectamos entonces la parte externa del estímulo, de lo que estamos viendo a través de los sentidos, lo integramos en nuestro ser y a ese proceso es precisamente el que necesitamos para poder llegar a entender cómo es que funciona el proceso y la manera como el individuo consciente logra integrar esas ondas y las convierte en una herramienta que le sirve para desarrollar el propósito para el cual nació. Entonces, en términos generales, nuestro ser
nuestro cuerpo, lo que tú ves en mí, lo que yo veo en ti, este maravilloso cuerpo es como una pantalla, donde yo les digo que es como un televisor, ¿no? Y entonces yo estoy viendo solamente lo que el televisor me está mostrando, porque en esa pantalla es donde yo proyecto mis pensamientos, mis sentimientos, pero nuestro ser real, la conciencia misma no está en este cuerpo. Y es aquello que en realidad somos nosotros. O sea, el verdadero ser, yo les digo que si yo estoy viendo una pantalla de televisión, este televisor que estoy viendo aquí o esta imagen, no el locutor o el presentador o los actores de la película no están aquí metidos en esta pantalla, pero ellos están a una gran distancia y yo estoy entendiendo claramente que ellos no están metidos en mi televisor, ¿sí? Por eso, hoy ya entendemos que la conciencia misma no está dentro del cuerpo, pero es nuestra verdadera identidad, es nuestra verdadera naturaleza, y es totalmente intangible. Por eso nos costó tanto, porque los grandes maestros a lo largo de la historia teorizaron, filosofaron, enseñaron una serie de principios, pero para el ser humano era muy difícil lograr captar esa realidad que no es tangible, que no la podemos identificar con los sentidos físicos, como no la podemos ni ver, ni oler, ni tocar. Entonces, esa situación hizo que se convirtiera esto en un proceso más de creencia que de algo que cognitivamente mi ser comprende e interactúa. Entonces, por eso estuvimos todo el tiempo desconectados de esta realidad. Entonces, anexo a ello, a medida que desconocíamos todo esto, pues tenemos otra situación, y es que la mente que fue recibiendo esa información fue interpretando toda la realidad en la que estaba viviendo, y entonces fue aprendiendo a sobrevivir de acuerdo a las circunstancias individuales. Hemos hablado de las heridas del alma que quedan cuando se viven situaciones complicadas en la niñez, como el abandono, como el sentimiento de injusticia, como la sensación de vergüenza, o como la sensación de traición. Esas heridas, esos procesos van generando una idea equivocada de lo que yo soy, y voy poniéndome como una máscara frente a la sociedad en la que estoy viviendo, que me hace mostrar un ser que no soy realmente, y además que está queriendo ser aceptado y tiene que mentir, entre comillas, para poder que la sociedad, que la familia, que la pareja acepte, y no nos permite ser seres totalmente transparentes. Entonces, esta mente distorsionada es lo que nosotros llamamos el ego, ¿sí? Y esta mente está condicionada por el tiempo. Estamos permanentemente pensando que el tiempo es como un flujo que si ocurrió antes, lo llamamos pasado; si está ocurriendo ahora, lo llamamos presente; y si va a ocurrir en el futuro, pues nos conectamos con esa temporalidad de las cosas. Y característicamente, el tema con el ego es que es súper ansioso, quiere las cosas ya, quiere que los demás hagan las cosas como él quiere, y quiere controlar la vida de los demás. Entonces, toda esta situación es parte de la maraña de confusión que en este momento ha manejado la humanidad durante los últimos, no sé, más de 15.000 o 20.000 años, porque estamos desconectados del verdadero conocimiento que sí tuvieron, aparentemente, según la información que nos ha llegado, otras civilizaciones aquí en la Tierra que llegaron a ese grado de conocimiento.
Entonces, por esa razón, ignoramos también otro aspecto del ser, que es lo que nosotros llamamos el alma, ¿cierto? Que ha sido descrita como el vehículo del espíritu y también es conocida como la escribiente. ¿Por qué le decimos la escribiente? Porque el alma no es el espíritu. El alma es la parte del aspecto de mi ser que es como el diario en donde voy guardando y voy escribiendo todos los eventos que están ocurriendo en esta y en todas las experiencias interdimensionales que yo hubiera podido tener, pero esa es el alma. Y esta alma, cuando decide venir aquí a la Tierra, viene precisamente con un propósito muy profundo y muy claro. Entonces, a medida que vamos teniendo esta experiencia y no hemos podido despertar, no nos hemos dado cuenta que el alma vino aquí con un propósito de trascendencia, es decir, de avanzar más allá de lo que había experimentado anteriormente, ¿sí? ¿Y cómo lo haría? Viviendo desde la fuente. Y ese vivir desde la fuente es apenas un proceso que estamos empezando a entender, porque mientras yo no reconozca mi verdadera naturaleza, muy complicado va a ser que yo viva desde la fuente. O sea, hoy en día en física cuántica se habla del concepto de fractalidad y un fractal es esa estructura donde todas las partes pertenecen a lo mismo, pero en diferente dimensión y en diferente jerarquía. Y cuando yo oigo esa definición que la muestra Google, por ejemplo, entonces nos vamos a dar cuenta que el científico que ganó el premio Nobel por hablar del concepto de fractalidad y demostrarlo matemáticamente, demostró que todo en el universo es fractal, incluyendo mi propio ser. Entonces, la parte física, mi cuerpo, sería como el aspecto denso, pero en mí también convergen otros 7 niveles hasta donde entiende la física cuántica hoy en día, que tienen que ver con el cuerpo cósmico, con el cuerpo astral, con el cuerpo ancestral, con el cuerpo mental, y todas esas frecuencias son diferentes, pero pertenecen a mi propio ser y son las que están apoyando y trayendo desde mi alma toda la información que yo puedo tener desde la existencia eterna. Y esa eternidad es la que me conecta con la fuente. O sea, yo soy fractal de la fuente porque es un aspecto, una parte de esa divinidad en forma fractal que es la que está viviendo la experiencia como yo o como tú o como cualquiera de los que estamos aquí. Entonces, en la medida que voy viviendo la vida, va a llegar un momento en que el alma empieza como a empujar desde adentro, ¿sí? ¿Para qué? Para que si en todos los años que llevo yo no he manifestado el propósito para el cual nací, ¿por qué? Porque esa parte de mi ser, el ego, que me ha mantenido ciega frente a toda la realidad de mi verdadero ser, entonces se resiste y no lo permite porque tiene miedo, porque le da miedo el que dirán, porque le da miedo la opinión de la familia, de la sociedad, del grupo religioso al que pertenezca, en fin, porque hay ciertas circunstancias del ser humano que nos hacen mantener una sensación de estar separados, primero que todo, y fuera eso de que mi vida depende de que yo sea aceptada desde la sociedad o desde el entorno en el que estoy viviendo. Entonces eso me va llevando en un momento determinado de la vida a una crisis existencial porque mi alma me está diciendo, óyeme, ya llevo los años que tienes y tú no estás haciendo lo que yo quise venir a hacer al nacer aquí. Y entonces eso empieza a generar una presión y una presión hasta que llega un momento en que intentando huir de esa sensación de vacío, de no hallarme, de no sentirme bien, de no sentirme feliz, empiezo a buscar
la manera de amortiguar ese vacío existencial. Y entonces empiezo a hacer cosas, muy probablemente intento llenarme al principio con cosas materiales y de pronto viajo y de pronto cambio de casa y de pronto estoy sufriendo por la ruptura de una relación, en fin. Y esa sensación de no hallarme, de no sentirme armonizada, hace que mi ser entonces salga a buscar eso que llamamos la quimera, la utopía, algo que no sé ni siquiera qué es lo que estoy buscando. Entonces, cuando llegamos a ese punto, empieza a generarse una alteración que debido a esa ansiedad, a esa angustia que estoy teniendo, a esa sensación de nadiedad, de nada. O sea, no me hallo, no sé qué me pasa, no entiendo qué es, pero no soy feliz, me estoy frustrada, siento que algo me falta. Entonces, cuando entramos en ese vacío existencial, entonces ocurre lo que se conoce como la noche oscura del alma, ¿sí? Y esa noche oscura del alma realmente es como un portal. Es un portal que todo ser que quiere ir más allá y conocerse a sí mismo y conectarse y entrar en ese aspecto espiritual de la existencia, definitivamente tenemos que vivir. Y lo vivimos en distintas formas, ya sea en forma física, tal vez a través de una enfermedad, o lo vivimos a través de ver a un ser amado que está sufriendo, o ver a un o sentir una sensación de pérdida de la salud mental, o puede ser a través de una pérdida económica grande que me genera gravísimos problemas, o puede ser a través de la ruptura de una relación, en fin. Son situaciones que nos ensombrecen, que nos entristecen, que nos angustian, que llenan nuestro ser de una sensación de inestabilidad. Y, y esos procesos pueden ser muy largos, ¿sí? Pueden pasar pocos días, pero a veces pueden pasar años. Y hasta que yo no me convierta en el observador de lo que me está pasando, hasta que en ese momento mi capacidad de salir de esa situación puede que nunca llegue y me muera en la noche oscura. O opte por renunciar a ese bendito ego y empezar a buscarme, a entenderme y sobre todo a dejar de interpretar, de controlar y de querer hacer las cosas como yo quiero y rendirme al yo soy superior, al verdadero ser que vive en mí. Cuando este proceso empieza a darse, entonces tengo que empezar a darme cuenta que es que están pasando una cantidad de cosas en mi entorno, ¿sí? Y en ese entorno me convierto en un observador, el famoso observador de la física cuántica. Es el observador, ese testigo, ese yo soy, ese espíritu que realmente está viendo lo que yo estoy haciendo con mi vida. Y que cuando yo ya por fin comprendo que muchas de las cosas que estoy haciendo, hasta yo misma me las critico, ¿sí? No, es muy probable que lo primero que encontremos es la falta de coherencia, ¿sí? Es mis rezagos de una educación, de una cultura, de una creencia que me saca y me saca lejísimo del amor universal, de la compasión, del respeto, de la solidaridad, de la integridad, de la honestidad, de todo aquello que nos enseñaron hace un tiempo y que eran lo que se llamaban las virtudes. Entonces, en la medida que yo logro conectarme
con ese propósito, con esa presencia, y entro en ese espacio de silencio, empiezo a soltar mi pensamiento, a soltar mi creencia, a soltar mi pasado, a soltar el futuro y a vivir en el presente. Y en la medida que yo entro en ese espacio, entonces entro en ese espacio sagrado, en esa conexión sagrada. Y una de las herramientas que todos los que hemos estado haciendo procesos de desarrollo personal y de meditación a lo largo de años de vida, hemos notado que utilizando nuestro accesorio nos centramos mucho más fácilmente. Empezamos a tener mayor enfoque. Y fuera de eso, a nivel biológico, pues ya sabemos que el aspecto hormonal empieza a equilibrarse. Y entonces empezamos a manifestar un estado de aquietamiento, de paz, de más armonía interior. Y esto es clave para todo este proceso si queremos llegar a conectar precisamente con esa presencia, con esa verdadera identidad de nuestro ser. Y se hace precisamente a través de esa meditación, a través de ese silencio, a través de ese espacio interior. Y llegar a hacer de esto un proceso de vida que nos permita que por lo menos en forma muy regular, ojalá todos los días, así sea solo 20 minutos, logremos observarnos, ¿sí? Y en la medida que hagamos de esto una práctica, nuestra capacidad de estar conscientes de cómo estamos haciendo, de cómo estamos diciendo, de cómo estamos expresando, si estamos conectados desde el corazón y conectando, dándome cuenta de lo que estoy pensando, esa reconexión nos va a permitir entrar en ese espacio maravilloso en donde se produce esa transformación, esa alquimia, en donde mi ser ya va a tomar el comando de mi verdadera, de la vida, de mi vida, y me va a permitir que yo viva lo que el Espíritu, el Señor Dios de mi ser, quiso venir a vivir en esta experiencia humana. Y que característicamente está muy ligada, muy cercana con la sensación de sentirme feliz y de hacer servicio. O sea, es amarme mucho, es quererme mucho, es admirarme mucho, es confiar en mí, pero para poder, después de que yo ya tengo eso en mí, ya lo puedo proyectar también a los demás. Entonces, en ese proceso de integración con mi verdadero ser, con mi verdadera naturaleza, que no es tangible, que es lo que nosotros llamamos el espíritu, entonces tener nuestro accesorio puesto en momentos de meditación es una de las recomendaciones más cercanas que les puedo dar como experiencia y que la he notado en mis pacientes, porque en la medida que les voy enseñando todo esto, en la paz, la armonía, el estar observándose, dándose cuenta que se mantenían en procesos de victimismo, en querer, en estar ansiosos, en sentir temor, inclusive la mayoría de mis pacientes pues lamentablemente tienen enfermedades desastrosas como el cáncer, entonces muchos tenían miedo incluso a la muerte y eso empieza a diluirse cuando nos damos cuenta de esa reconexión y antes al contrario terminan diciéndome gracias a Dios me dio cáncer, porque de no ser por esto yo jamás en la vida me hubiera puesto a observar cómo pienso y no me había dado cuenta que a veces soy pesimista, que a veces soy desconfiado, que la mayor parte del tiempo estoy pensando que no soy capaz, que no tengo suficiente, que tengo carencias, he estado aferrado
a personas, a familias, a parejas, a cosas, y he puesto mi felicidad en una dependencia emocional, como que si el otro fuera el que tuviera el poder de hacerme feliz. Y también le entregué el poder de autosanación a terceros, ¿sí? Cuando ahora ya sabemos que definitivamente lo único que realmente puede lograr tu proceso de sanación es esa conexión consciente para que le hables a tus células, para que tu cuerpo refleje la armonía, para que refleje la sensación de beatitud, de sentirte pleno, de sentirte confiado, de sentirte armonizado en tu ser. Y en la medida que tú empiezas a trabajar todo esto, entonces obviamente que eso también empieza a reflejarse y las células van haciendo lo que yo estoy pensando. Y les hablo todos los días y les digo que las amo y les agradezco todo su trabajo que hacen. Y les mando energía y visualizo cómo se van recuperando y cómo están volviendo otra vez a hacer este cuerpo, de este cuerpo, un cuerpo vital, un cuerpo sano, un cuerpo que respeta todas las recomendaciones que nos hemos dado durante todas estas conferencias y que tienen que ver con alimentarnos sanamente, con pensar de forma sana, de no hablar mal de nosotros mismos, ni siquiera con nuestro propio pensamiento, de no decir nunca que no puedo, que no soy capaz. No, si es que la divinidad es la que vive en mí. Entonces, si yo soy consciente de que soy una expresión de Dios, que Dios está aquí viviendo esta experiencia de ser yo, entonces, ¿qué me puede limitar? Y en la medida que yo ya entiendo esto, en la medida que yo logro trascender lo que eso significaría en mi vida, entonces ya ni siquiera miedo a la muerte. La enfermedad empieza a ser una enseñanza y empiezo a darme cuenta que ese proceso me ha cambiado la vida y ese cambio me ha servido y entonces puedo hacer la lista. Como enseñaba el Buda, haz la lista, agradece lo que sí tienes. Y cuando empiezas a mirar lo que sí tienes, que puedes ver, que puedes caminar, que puedes comer, que puedes bañarte tú solo, que tienes una casa, que tienes cobija para calentarte todos los días, que tienes familia, que tienes amigos, que tienes personas que te aman, que tienes trabajo, o sea, que puedes disfrutar de un amanecer, de un atardecer. Todo esto constituye las cosas que nosotros como que las asumíamos como algo normal. Y resulta que ahora nos damos cuenta que cuando una persona empieza a perder cualquiera de esas bondades, digamos, de la salud, empezamos a darnos cuenta que nosotros tenemos mucho, ¿sí? Y en la medida que empiezo a agradecer y empiezo a darme cuenta de lo maravilloso que soy, de lo inteligente que soy, de lo resiliente que soy, de la capacidad que tengo de tomar decisiones, de manejar mis emociones, de ya entender que cada experiencia que parece tan dolorosa y tan triste, finalmente lo que fue es una gran maestra en mi vida, que me enseñó algo que fue útil y que de alguna manera, aunque me dolió y lloré, hoy en día puedo decir que logré superar un proceso en donde tenía una dependencia, por ejemplo, ¿sí? Entonces, en la medida que vamos comprendiendo todos estos procesos, nos vamos a ir dando cuenta que precisamente ese famoso salto cuántico de la conciencia tiene que ver es con que yo me reconecte para hacer que mi vida sea dirigida desde la conciencia que es mi espíritu, que es mi yo soy superior. Así que por eso hoy les he querido traer una cancioncita que precisamente es cantada por un mexicano y que me parece muy profunda, que me parece que ojalá la bajen también ustedes, que cierren un momentico sus ojos y durante 3 minutos escuchemos esta canción que nos va a poner Margarita
y que definitivamente resume lo que hemos hablado el día de hoy con respecto al tema de cómo alcanzar la salud desde la conciencia de mi verdadero ser y apoyar los procesos que todos los especialistas y todas las personas que están aportando a mi vida algo para ayudarme, pueda yo capitalizarlo y realmente conseguir y recuperar esa armonía que se refleja a través de la salud y el bienestar en mi cuerpo físico, en mi salud mental y en mi reconexión espiritual. Así que aquí los dejamos con esta canción y espero que la escuchen con mucha atención. Doctora, ¿puede dejar de compartir, por favor, para poderle? Sí. Listo. Mis emociones son creadas por mis pensamientos. Mis emociones son creadas por mi pensamiento. La realidad se encuentra en mi conciencia. Observo con amor, observo la realidad, más allá de todo juicio, más allá de toda identidad, se encuentra mi naturaleza, donde somos uno. Se encuentra en mi conciencia. Si cambio yo, cambio el
son creadas por mi pensamiento. La realidad se encuentra en mi conciencia. Si cambio yo, cambio el mundo. Ok. La única realidad es el amor. Cuando observo con amor, observo la realidad. Más allá de todo juicio, más allá de toda identidad, se encuentra mi naturaleza, donde somos uno. La realidad se encuentra en mi conciencia. Si cambio yo, cambio el mundo. Si veo afuera estoy soñando, si veo adentro despierto, si estás viendo afuera estás soñando, si ves adentro estás despierto. Si sientes desde adentro, estás despierto. La realidad se encuentra en mi conciencia. Si cambio yo, cambio el mundo. Como son mis pensamientos, así son mis decisiones. Como son mis decisiones, así es mi destino. Mis emociones son creadas por mis pensamientos. Mis emociones son creadas por mi pensamiento. Bueno, si quieres podemos cortar allí ya porque es la repetición, pero para hacer una meditación se lo recomiendo y más o menos resume la información de lo que les acabo de compartir el día de hoy. Estamos a final del año, estamos preparándonos para las fiestas, para reunirnos con nuestros familiares, algunos probablemente no viven cerca
y es el momento en que podemos sensibilizar nuestros corazones, reconectarnos con nuestro interior y poderles decir un te amo aunque nunca se lo hayamos dicho, o un perdón porque nunca quise herirte, he cambiado, entiendo mejor las cosas, ya no te juzgo, cosas así que nos sirvan realmente como para armonizarnos interiormente y sacar esa angustia, ese dolor, esa sensación de que no fui capaz de decirlo y que probablemente si la persona trasciende me quedo con ese dolor porque nunca se lo dije. O en fin, o sea, es momento de reflexionar, también es momento de disfrutar, mucho cuidado, no tengan exceso, no coman mucho, no beban mucho, pasen una Navidad hermosa, un feliz fin de año para todos. Dios los bendice y que tengan una hermosa y maravillosa noche. Muchas gracias por estar aquí. Gracias, doctora Marta Lucy. Excelente, excelente, como siempre. De verdad, gracias por esta canción. Es muy profunda. Se las vamos a pasar y compartir en el chat. Ya les compartí también la liga, si gustan después buscarla y escuchar más detenidamente. Pero bueno, este Zoom me están preguntando, queda grabado. Recuerden, para que tener paciencia en lo que nuestro productor Carlos Mendoza puede editarlo para posteriormente compartirlo en nuestras redes oficiales en Facebook,